Han pasado ya más de 3 semanas desde que inició el juicio oral en su contra y el último jueves, el expresidente Pedro Castillo reapareció con aires de patriotismo. Después de ausentarse varios días por su controversial huelga de hambre seca, llegó con la misma rebeldía de siempre. Una vez más rechazo este juicio. Buenos días, identifíquese por favor. Estoy rechazando este juicio, doctor. Identifíquese por favor. Estoy rechazando este juicio. ¿No desea identificarse? Estoy rechazándolo. Bien. Pero mientras él insiste en su relato del presidente que solo leyó un mensaje a nivel nacional, Sí, doctora. los testimonios en su contra no han dejado de escucharse. Exministros, altos funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas han detallado que aquel día, el 7 de diciembre del 2022, nada fue una improvisación ni una confusión. Según estos testigos, hubo presiones internas y un plan en marcha. Un intento real de quebrar el orden constitucional del país. ¿Cuál fue el pedido exacto que le hizo entonces el presidente al general Alfaro? Le dijo que cierre el Congreso, que detenga a la fiscal de la Nación. El viernes se realizó la 7ª audiencia del proceso que se lleva en Barbadillo, en el que se juzga a Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Sin embargo, su actitud fue la misma que en las audiencias anteriores. Doctora, estoy injustamente preso por no someterme a los grupos de poder y no firmar su hoja de ruta. Disculpe. Rechazo este juicio político disfrazado de jurídico, doctora. Hubo recesos inesperados, pues su lento andar y evidente desgano, sumada a la poca disposición que ha mostrado durante todas estas semanas, hizo que lo examinen una vez más los médicos legistas, al haber presentado gastritis crónica y problemas de lumbalgia. No es una novedad su incomodidad por estar ante los miembros de un tribunal para ser juzgado por los delitos que se le atribuye habría cometido aquel 7 de diciembre del 2022, tras el intento de cierre del Congreso y el frustrado quiebre constitucional. Sin luz no puedo salir, sin foco, ese foco mucho me... Hay que prender el resto de luz. Ahí está. Señor. Su malestar lo ha hecho público desde que inició este mediático juicio. Dejo constancia de que no necesito los servicios de la defensa pública. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirarme. No, señor Castillo. Pero por Jamás eso, pues, cogí señor un arma. Castillo, todo eso Dígame, tiene que doctor, ¿en qué traducirlo. momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me conceda la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Que no me siento cómodo en un delito que no he cometido. Ya, señor. Hasta el momento, ni Pedro Castillo, ni su entonces premier Betsy Chávez, ni su asesor Aníbal Torres han aceptado los cargos que se le imputan por su participación en el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. Día en el que se le vio coordinando, según las pruebas fílmicas que han quedado, junto a Betsy Chávez y Aníbal Torres, desde su despacho para el inesperado pronunciamiento presidencial a nivel nacional. No creo que salga mucho el micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Por el contrario, lejos de aceptar su responsabilidad, Castillo Terrones todo este tiempo ha intentado más de una maniobra, argucia o artimaña, como algunos han llamado a sus acciones para dilatar el juicio. Pues ha intentado abandonar la sala en más de una ocasión. Ha despedido a más de 4 abogados, rechazó la defensa otorgada por el Estado e insiste con el argumento que lo tienen secuestrado y que lo obligan a participar de un juicio al que califica como político. Se niega hasta ahora a aceptar que se trata de un proceso penal legítimo. La prisión, el estar privado de tu libertad es el infierno en vida, no se lo deseo a nadie, pero en el campo penal las responsabilidades son personales. Y quien asume alguna situación o quien arriesga una situación que rompe el marco de la legalidad, tiene que saber asumir sus responsabilidades.
Testigos de excepción ya empiezan a contar capítulos de la historia que hasta hoy no se conocían de aquel día. Episodios que podrían completar los vacíos que faltaban para que la justicia demuestre que Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Torres, desde Palacio de Gobierno, sí planearon juntos un golpe de Estado. Él fue consciente de lo que estaba realizando. Que las instituciones no hayan respaldado y no hayan hecho lo que él haya querido, no estaba en la voluntad de él, estuvo en la voluntad de nosotros. El general en retiro Vicente Álvarez ha sido uno de los testigos de excepción de lo que ocurrió el día que Castillo decidió cerrar el Congreso. En diciembre del 2022 estuvo encargado de la Comandancia General de la Policía Nacional en reemplazo del general Raúl Alfaro. De pronto recibió la orden de abrir la plaza de armas para dejar ingresar a los simpatizantes de Castillo. Parecía que ese era el inicio del plan golpista que la Policía Nacional impidió que se concrete. ¿Qué hubiese significado que ustedes acaten esa orden y dejen pasar a toda esta gente a la plaza? Lo primero, que iba a haber una grave alteración del orden público, una grave amenaza, porque no se podía controlar a las personas que estuvieran. Eso era antes del mensaje. Inicialmente, esa fue la orden de Pedro Castillo, que se dejara ingresar. ¿Usted se imagina que hubiese sido si estuviera llena la plaza de armas y de ahí se da el mensaje? Nos colocamos en una posición de no acatar esa orden porque sencillamente no era factible, no era posible. Este importante detalle, narrado durante el juicio por quien era en ese momento un alto mando policial, resulta clave. Lo que no pensó y lo que él le falló en sus cálculos, al igual que las personas que estarán detrás de él, que los comandantes generales y la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, no teníamos ambición de poder, y mucho menos nos vendemos por un plato de lentejas. Quienes vivieron los hechos desde dentro y quienes conocían de cerca a Pedro Castillo, sus capacidades y limitaciones, también tienen mucho que contar en este juicio. Alejandro Salas, quien fuera ministro de Trabajo cuando cayó el gobierno de Castillo, fue llamado a testificar en la audiencia del último jueves. Lo que yo sí te puedo afirmar es que los conocimientos del expresidente no estaban orientados a poder él solo escribir un discurso como lo escribió. Ese discurso tenía algún contexto jurídico, errado, constitucional, con ápices, por supuesto, autoritarios, de toma de instituciones, pero eso no lo hace él solo. O sea, ese discurso se lo han redactado. Se equivocó y bueno, ahora está en un proceso, ¿no? Fue uno de sus más cercanos colaboradores, ya que el día estuvo en Palacio de Gobierno en un salón contiguo, minutos antes y durante el nefasto mensaje que llevó a Pedro Castillo a estar privado de la libertad desde hace más de 2 años y 3 meses. Intento anunciarme con el presidente para resumirte, me dicen que no me va a atender, salas después, él pide autorización a alguien ahí para ver si yo paso o no, y obviamente no me dejan pasar al escenario de los hechos. Ahí está Salas. Sí, tú estabas en 80 años. Un ratito todavía, espérate. ¿Nos hacemos pasar? Después todavía, después. Y por supuesto, cuando no me dejan entrar al despacho, dije, bueno, raro, porque él era una persona que de una u otra manera siempre, en sus peores momentos, me pedía un consejo. Entonces, me pareció extraño que no quiera recibirme. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. En el desarrollo del mensaje, en la lectura, yo soy una persona que está formada también en el marco constitucional, empiezo a leer una serie de situaciones donde ya se irrumpía el orden constitucional. Y se abren las puertas y efectivamente me la acerco y le digo, usted leyó un delito, ¿no? O lo que leyó fue un delito, ¿no? Y lo que él me responde es, no tenía los votos. O sea, como que lo iban a vacar en la tarde en el Congreso. Lo habían convencido que lo iban a vacar. Alguien lo convenció que lo iban a vacar. Independientemente de eso, eso no era justificación. Si así fuese, no era justificación para leer lo que leyó. O sea, él debió por lo menos preguntarle a quienes siempre lo ayudamos en el marco democrático. Tomó la opción de escuchar seguramente a otras personas que no sé quiénes son y lamentablemente hizo lo que hizo y a mí me apena mucho su situación como ser humano, porque si algo puedo decir de él como ser humano es que no es un mal ser humano, es un buen ser humano, pero se equivocó.
Los detalles de lo que ocurrió el 7 de diciembre son de suma importancia para el Tribunal de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez José Neira Flores. Sala que podría condenar a 34 años de prisión al expresidente de comprobar que las órdenes que dio ese día al entonces comandante general de la policía rompían el orden constitucional. Da el discurso, quien habla sube a la oficina del general Alfaro. Cuando estamos conversando, ahí se producen las llamadas. Él hablaba en voz alta y le dice, señor presidente, pero que cierre el Congreso, ¿cuál es el motivo? Le dice, y después le da otra orden y le dice que detenga a la fiscal de la Nación. Pero dígame, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Después de ello da otras disposiciones ya que le refuercen la seguridad a él, también a la premier de ese entonces y al doctor Aníbal Torres. El general Vicente Álvarez también tiene los pormenores de cómo se llevó la detención de Pedro Castillo en la prefectura de Lima. Le doy mi nombre, le digo la encargatura que tengo, que se encontraba la fiscal de la Nación y que a partir de ese momento él se encuentra detenido por quebrar el orden constitucional. Vamos a desplazarnos a los niveles y de ahí nos vamos a la... Y que a partir de ese momento se iban a iniciar las diligencias bajo conducción del Ministerio Público. Le pregunté si es que tenía alguna observación, algo en contra, el señor Pedro Castillo me dijo que no. En este juicio ya declararon el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez Latorre, los comandantes generales de las 3 instituciones castrenses, además de otros exministros de Castillo, como Gustavo Bobbio, entre otros. Información que recogen los magistrados para armar poco a poco el rompecabezas. Estoy muy mal de salud. El mensaje era claro, el autogolpe. ¿Por qué no prosperó? ¿Por qué no se consumó? No es porque Pedro Castillo no quisiera, es porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no respaldaron eso. Aún faltan más testigos que podrían seguir entregando contundentes datos, así como el material fílmico que perennizó aquel 7 de diciembre. Fecha que sin duda ni Pedro Castillo ni sus alfiles Betsy Betsabé Chávez Chino y Aníbal Torres Vázquez olvidarán.